Muy buenos días, el recetario. Óyeme, pero si yo estoy solito en cabina, así yo aprovecho y hablo con el pueblo, ¿verdad que sí? Y entonces, nada más yo, dile allá abajo a seguridad, que hay un departamento de seguridad número 1A, que, que le diga a Eladio que se fue la luz. Que se fue la luz y que... y que no va a haber programa, parece. Y entonces así yo me encargo de hablar con el pueblo. ¿De qué? Bueno, de lo que uno sabe hablar. De salud mental, de todo lo que tiene que ver con la salud del cerebro. ¿Por qué la gente no se da cuenta? Y a veces yo le explico esto a mis pacientes. La gente tiene una idea como que el cerebro no se enferma o como que las enfermedades del cerebro no son las más importantes. En la misma medicina, cuando uno estudia medicina, por ejemplo, a uno le hablan de histología del corazón, le hablan de fisiología del corazón, le hablan de la farmacología, de la fisiopatología del corazón. Sin embargo, no hay una sola clase en toda la carrera universitaria. No es aquí, señores, yo no estoy hablando de República Dominicana, en el mundo entero. Y ninguno te explican, o tú le preguntas a un médico, ¿cuál es la definición de pensar? Ellos te pueden decir qué significa la sístole y la diástole. Todo el mundo, hasta el que no es médico, se sabe lo que es el sístole y la diástole. Pero pregúntale a un ser humano, médico o no médico, ¿qué es pensar? Y la gente no se detiene a pensar que toda función del cuerpo humano, con excepción del pensamiento, es común de los animales. Sí. Oiga esto. Toda función del cuerpo humano la tiene un perro. El perro tiene un corazón que bombea sangre. El perro tiene 2 pulmones que le sirven para respirar. El perro es mamífero igual que el hombre. El perro tiene 4 patas, el hombre tiene 2 patas y 2 brazos. Entonces, cuando se llega y tú comienzas a hacer, pero también tiene 2 riñones igual que el hombre. Pero también tiene una uretra. Pero también tiene un sistema gastrointestinal igualito, tiene estómago. Neuronas. Pero ahí vamos a llegar al final. Sin embargo, cuando tú llegas al cerebro y tú dices, el perro también tiene cerebro. Sí, el perro también tiene cerebro. Pero el cerebro del perro sirve para las funciones neurológicas y algunas funciones instintivas. Pero el cerebro del humano también tiene funciones neurológicas y funciones distintivas. Entonces tú dices, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el perro y yo? Eladio Hernández diría muy pocas, ¿verdad? Porque él una vez me va a atacar y me va a comparar con un perro. Hey. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia? Que hay una corteza prefrontal y un lóbulo frontal que en vez de tener 10, vamos a poner un ejemplo así como que la gente lo entienda, en vez de tener 100 neuronas en una pulgada, como tiene el perro, el hombre tiene 10 millones. 10 sí, exacto. Oye la diferencia. Si tú tienes un perro en una pulgada de cerebro, tiene 10 neuronas, el hombre tiene 10 millones. ¿Qué significa eso? Que si el perro tuviera 10 millones de neuronas, igual que el hombre, el perro no ladrara, el perro te hablara. Y tuviera capacidad de análisis. y tuviera capacidad de pensar. Sí. Y no, de análisis. De pensar. En su pensamiento. Porque es que el pensamiento lo lleva a todo. El análisis es parte del pensamiento. Correcto. La capacidad analítica es una función del pensamiento. Sí. El pensamiento tiene 6 grandes funciones, que siempre lo repito, tengo 20 años repitiéndolo. La capacidad de conocer,
conocimiento, exacto. la cognición, la capacidad de orientarse, no solamente instintivamente, porque acuérdate que el perro de la mochila azul, ¿te acuerdas? El perro, qué noble animal. Sí. El tigre salió de México y llegó a Estados Unidos y encontró al amo. ¿Mm? Entonces, pero la orientación, ese GPS que tiene el ser humano, que te dice, el sur está para acá, el norte está para acá, el cielo sale por aquí, es parte de ese cerebro. Pero no solamente cognición, orientación y el lenguaje. Un lenguaje hablado un gran misterio para que la ciencia. organiza, sigue siendo uno de los principales temas, la capacidad del lenguaje que nos lleva a nosotros a expresar el pensamiento y a organizar las ideas a través del lenguaje. O sea, el lenguaje solo es un mundo. Es un problema. Entonces tenemos cognición, orientación, lenguaje, y ahí viene otro más difícil todavía. Atención. ¿Qué es la atención? O la capacidad que tú le dices al perrito, Firulai, 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 y Firulai viene, si tú eres uno de sus dueños, te mueve la colita. Pero Firulai viene porque cree que hay comida, ¿eh? Entonces tú le pasas la mano y a él le gusta que le pase la mano. Pero no pasa de ahí, tú no le dices, Firulai, por favor, tráeme una taza de café. Él no te va a traer una taza de café. Y hay reconocimiento en esa especie, Héctor, por ejemplo, que él sepa que tú eres su amo. Sí, definitivamente a través del olfato, sí, principalmente, el perro fija relaciones. Pero tú agarras tu mismo perro, como le pasó a Eladio, que tenía un perro de 9 años, y se lo dejó se fue para Nueva York, porque tú sabes que Eladio vive viajando a Nueva York. Sí. Y viaja cada mes. Es raro eso, ¿eh? Cada mes viaja a Nueva York Eladio. Entonces, 3 meses después, Eladio fue a buscar el perro. Y como el vecino tenía 3 meses dándole comida al perro, sí, el perro no se acordó de Eladio. Y eso le dolió a Eladio, porque Eladio era su perro. Porque el perro olvida. El perro olvida. Eso es mentira de que a los 5 años... No, eso no es verdad. El perro olvida. El perro olvida. Como olvidan todos los animales, que sea el elefante, se habla de que es que tiene una memoria muy larga, pero al final el perro lo que se lleva es de quien le da comida. Ahora bien, la atención en el hombre, que estábamos hablando de la cuarta función, la atención en el hombre es la capacidad de decidir a qué voy a poner la atención. O estoy hablando con Carlos Veloz sobre cristianismo, o estoy hablando con Eladio de psicología. ¿Qué yo decido? Esa es una decisión. Una decisión. Entonces el hombre tiene la capacidad de seleccionar la atención. El hombre es el único animal que puede sufrir de déficit de atención. Una enfermedad, o vamos a llamarle así un trastorno, que la gente no entiende todavía. La gente cree, oye esto, que déficit de atención es el muchacho que los padres no le hicieron caso cuando chiquito. ¿A usted nunca le ha pasado eso? No, a ese muchacho nunca le pusieron atención. Ese muchacho tiene un déficit de atención. Este muchacho se crió en la calle. No. Déficit de atención es la incapacidad de un ser humano de mantener la concentración y el enfoque en cosas aburridas. La incapacidad de filtrar los impulsos y la capacidad de empatizar con el mundo. Eso es el trastorno de déficit de atención. Entonces, fíjate, van 4 funciones: cognición, orientación, lenguaje, atención. ¿Entra en juego el interés ahí? No, ahora viene el quinto. Juicio. Ese muchacho tiene el juicio mal. Los perros no hacen juicio. Por eso el perro no choca 2 veces con la misma piedra y el hombre sí. Mira qué cosa. El perro va caminando y se da un etarallón con un peñón que hay. Y la próxima vez sale corriendo y no se vuelve a dar con ese peñón. El hombre choca 3 veces con la misma piedra. 3 veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque el hombre hace juicios. Acuérdate, ayer hablamos de de uno de los grandes filósofos, hablamos de Kant, ¿te acuerdas? Sí. ¿Quién más que Kant para hablar de los juicios a priori y los juicios a posteriori? Sí. Las cosas innatas y las cosas que se aprenden. Las cosas del empirismo y las cosas del racionalismo. Entonces, el hombre es el único animal que tiene esa capacidad de un juicio. Pero si va a llover, yo puedo abrir un paraguas o me escondo en tal cosa. El perro sale corriendo, se mete donde aparezca, pero no tiene la capacidad de juicio.
Y la última, la más importante, la que carece el ser humano y el dominicano. Memoria. La capacidad de memoria. Que carece. Tenemos estructuras específicas en nuestro cerebro, como es el hipocampo, ¿no? Y como es la misma amígdala, que es como un termostato que tenemos en el cuerpo, y el hipotálamo. Es como un medidor. Y hasta el cerebelo ya se está, o sea, fíjate, esas 4 estructuras se están viendo integradas en lo que es el proceso de memoria. Memoria, una memoria que nosotros siempre damos un ejemplo para esta época, Eladio, porque viene el 11 de septiembre. Y siempre doy el mismo ejemplo para que la gente lo entienda. Y es el ejemplo que te voy a dar a ti, Carlos, que estás hoy. Yo sé que ustedes iban a continuar un tema muy profundo que tenían Eladio y Carlos ayer, una discusión muy fuerte. Yo no quise intervenir mucho, fíjense que yo como que me aparté un poquito, porque ustedes estaban muy calientes los dos. Como siempre. Y es la siguiente pregunta. Yo le pregunto a Carlos Veloz. Carlos, ¿dónde tú estabas el 3 de marzo del 2018? Ni idea. ¿Cómo va a ser? Pues eso hace 3 años de eso. No recuerdo. ¿Tú no recuerdas? No. ¿Tú no recuerdas dónde tú estabas el 3 de marzo del 2018? ¿Y tú, Eladio, tú te acuerdas del 3 de marzo? No, Jamás. para nada. Uno pudiera hacer un ejercicio, Para pero nada, muy difícil. para Muy nada, difícil. ¿verdad? Entonces, nadie se acuerda aquí dónde estaba el 3 de marzo. Ahora, atiende. Eladio, ¿dónde tú estabas el 11 de septiembre del 2001? Cuando la Torre Gemela. Oye. Cruzando el puente, uno de los puentes que comunica Queens con New York. O sea, No tú estabas recuerdo ahí. su nombre. Sí, yo estaba Yo cruzando. estaba en una conferencia. ¿Dónde tú estabas? En una conferencia y eso se transmitió. Olga, ¿dónde tú estabas? Viendo televisión. Entonces, ¿qué hace? Hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años, mi hermano. Yo te voy a decir dónde estaba yo. Porque no lo vamos a poder hablar, porque es el sábado que cae el 11 de septiembre. Wow, planificando un evento estaba yo. Esa mañana. Ajá. ¿Y cómo tú te acuerdas de eso? O sea, de todos los detalles por ese evento ¿y increíble. por qué tú te acuerdas de algo que pasó hace 20 años y no te acuerdas del 3 de marzo del 2019? Que hace menos años. Buena pregunta. ¿Cuál es la pregunta de eso? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque durante el 11 de septiembre del 2001 todos tuvimos un impacto noradrenérgico. A nosotros nos impresionó todo. Y el hombre, como es un ser de impresiones, como diría Antonio Damasio, son las impresiones las que crean las emociones y las emociones son las que luego crean el sentimiento. Oye eso. Todos nosotros estamos bañados de emociones de emergencia el 11 de septiembre del 2001. Y entonces, todo lo que nos pasó ese día lo fijamos, o la gran mayoría de las cosas, la fijamos en nuestro hipocampo y la convertimos en memoria referencial. Recuérdate que ahí se integró la cognición, la orientación, el lenguaje, la atención, el juicio y la memoria. ¿Por qué? La cognición, porque vimos, está pasando algo grande, grave, y cuando esas dos torres vinieron para abajo, tú dices, no, esto se acabó. Sí. Cognición, orientación. ¿Tú sabes por qué orientación? Porque como dice Olga estaba aquí, tú estabas aquí organizando un evento. Sí. Tú seguiste trabajando en tu evento, pero tú estabas seguro. Atento. Porque tú estabas lejos de Nueva York. Sí. Pero Eladio no. Eladio estaba cerca en un puente y le pararon el tren. Y yo dije, bueno, me agarró la guerra en Nueva York. Eso fue lo que yo pensé que iba a suceder. Más lugar para que te agarre una guerra mundial. No convencional. Entonces, fíjate. En plena ciudad. Exactamente. Sí. Entonces, fíjate cómo uno tiene capacidad de orientarse. Lenguaje, todo el mundo comenzó a hablar del problema. Claro. Atención, no se pudo pedir más. No hubo ser humano en la bolita del mundo que no haya durado más de 12 horas viendo televisión ese día. Sí. Sí. Entonces, atención. Juicio. ¿Cuál era el juicio? Se acabó el mundo. Llegó el fin del mundo. Me cogió en Nueva York. Sí. Tú ves, llegó el apocalipsis. Sí mismo. Todas esas cosas. Todo concentrado en ese evento. Entonces, fíjate como el juicio también y la memoria, que todavía hoy, que era lo que estaba explicando, usted puede acordarse de lo que le... Es más, hay gente que se acuerda cómo estaba vestida. Sí. ¿Cómo ¿Y estaba para dónde vestida? iba? Para dónde iba. Mira,
Qué interesante. Tú estabas allá, yo estaba a 80 millas. Y al yo estar a 80 millas... No, y lo más impresionante, yo desde el mismo puente vi caer. O sea, tú viste en vivo caer las torres. Caer las torres. Quizás esa es la imagen más impresionante que tú has tenido en tu historia. ¿Por qué? Porque yo había subido muchas veces a las torres. Tú sabes que yo nunca subí a las torres. Yo sí subí. Al Empire State. Cada vez que llegaba alguien conocido de aquí que me decía, I'm on tours. Uno de tus tours era pararse en la torre. Yo lo montaba allá arriba. Pero hay una cosa... ¿Tú lloraste? ¿Quién tú pensaste aquí que entre tumbó tú esa y yo, torre? ¿se te salieron las lágrimas? Sí, en algún momento sí. Porque wow. uno de una u otra manera, Nueva York es la ciudad adictiva. O sea, el que vive ahí produce un enlace tan profundo, ese lugar, que fíjate que la gente trata de no salir de ahí. Los dominicanos que están saliendo de Nueva York por un problema económico sienten esa partida, porque Nueva York justamente produce eso, produce algo que yo creo, todavía yo no me lo puedo explicar. Pero hay una cosa importante en la explicación que tú estás dando, y es que las emociones son biológicas. Nosotros hablamos de 6 emociones básicas humanas, empezando por el asco, siguiendo por el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Esos no son sentimientos. No, hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones, como por ejemplo la ira, o sea, tú en el tránsito encuentras que alguien desgracia su vida por un simple accidente. Eso fue, no para citar a Gardner, el no control de esa emoción. Esa emoción sobrepasó. Pero los sentimientos es cuando tú educas, ubicas las emociones y tú entiendes que esa emoción que tú estás sintiendo en ese momento ya fue educada a través del sentimiento positivo que tú tienes acerca de un acontecimiento. Entonces, las emociones también son parte de ese proceso humano que todos tenemos y que debemos aprender de él, de saber que hay emociones que no se controlan. Si tú no tienes un proceso de educación, un proceso de agarrar esas emociones, manejarlas y convertirlas en sentimientos positivos. Así es. Esa es exactamente la conceptualización de la emoción versus sentimiento en el plano psicológico. Exacto. Esto es tan interesante que ya hay otro paso, que es el de Damasio, el de los neurotransmisores. Realmente él es un neurólogo que trabaja en el Caltech, trabaja, y él habla de que sí, la emoción precede el sentimiento. Sí, van de la mano. Y que la emoción, como dice Eladio, es incontrolable. Pero, por ejemplo, ya la ira, dentro de lo que es la escala de clasificación de Damasio, ya la ira viene siendo un sentimiento, porque la ira es una conclusión cognitiva a una vaina que a mí no me gusta. Una reacción. Una reacción cognitiva a la ira, a darte una trompa. ¿Por qué? Azaroso. Porque hay una serie de emociones que confluyen que hace que el cerebro concluya en ira. Entonces, ¿qué tú haces? Oye esto. ¿Qué tú haces cuando tú concluyes mentalmente en que tengo ira y le voy a dar una trompa a alguien? ¿Cuántas Deja cosas, que pase por aquí. Cada cosa confluyó para que tú sientas un pullón en el estómago, en la y boca, el estómago. El corazón se te acelera, tú sientes que aumenta, como que te aumenta la presión, entonces eso tú concluyes con el cerebro de que eso es ira y desencadena ira. Quiere decir que antes de la ira, ¿toma en el aire? Sí, que antes de la ira tenemos emociones que nos llevan a la ira. Así es. Eso es. Y es biológico. Es totalmente. Pero la emoción sería la vía. El sentimiento sería la identidad que produce esa
Ese el- efecto, esa reconocimiento causa, de- es el reconocimiento el de. sentimiento es la Porque cuando- reacción, dice Antonio Damasio, Sí. es la reacción homeostática. Sí, Homeostasis significa de equilibrio. De exactamente. tranquilidad. Pero esas emociones vienen en oleadas límbicas, vienen en oleadas del paleocerebro, o sea, del cerebro del reptil. Eso es El instintivo. primitivo. Eso lo tiene el perro también. El perro tiene una serie de emociones que lo llevan a ladrar. Tú dices, bueno, pero son emociones muy instintivas. Claro que sí. Ahora, de que el perro pase de emoción a sentimiento es otra cosa. De que el perro sienta emoción cuando huele a través de los estudios, ¿quién fue? ¿Cómo fue Pavlov? Los estudios de la campanita, ¿tú te acuerdas? Sí. Es una cosa. Entonces, eso es interesantísimo. Eso es uno de los puntos más interesantes que hay ahora mismo en lo que es la psicología. Es que Damasio, cuando habla de las emociones y la identidad de los sentimientos, él solamente se lo presenta al ser humano. Oye, o sea, el ser humano siente, el animal tiene emociones. Eso. Por ejemplo, el animal no siente odio. No, pero sí una siente amor, emoción de pero tiene una rabia, emoción de, exacto, una emoción por que te los puede instintos. morder. Claro, exactamente. Es excelente punto, excelente. Mira que Carlos no es psicólogo. Pero me leo un Carlos poquito es y te leo a filósofo- ti de vez en cuando. Carlos es filósofo cristiano. Esa es la definición de Carlos. Carlos, oye, esto. Estoy un paso más adelantado Oye, más adelantado que del Ladio. materialista. Que Ladio. Tú estás más adelantado que Ladio. Deja que le entre. Óyeme. Oye esto. Oye lo que dice Damasio. Oye esto, Olga. ¿Cómo sé lo que pienso antes de escuchar lo que digo? Sí. ¿Cómo sé lo que pienso antes de escuchar lo que digo? ¿Cómo yo sé lo que yo voy a decir si no lo he escuchado todavía en mi propio cerebro? Sam Harris, neurocientífico norteamericano, también usa la tesis de Damasio. Claro que sí. en su Es conferencia. que ya no es una tesis. Ya sabemos que por ahí que va la cosa. Por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa. Entonces, tenemos oleadas, como le llama él, de emociones límbicas que suben hacia nuestro cerebro nuevo, hacia el cerebro humano. En el perro se quedan ahí. Pero esas oleadas de emociones pasan a la frente. La frente las Lóbulo procesa, prefrontal ahí, las sí. convierte en sentimientos. Y ahí entra la base de la terapia cognitiva. Por ejemplo, Aaron Beck te dice que la depresión no es más que una tríada de desesperanza, sentirme sin futuro y sin amor. Pero ¿cómo tú te sientes sin futuro? Eso es una emoción que te llega, un sentimiento, emoción, sentimiento, emoción. Te pones triste y lloras, eso es un sentimiento. Para tú sentir el sentimiento de llorar, fíjate una diferencia. Hay gente que llora por alegría Exacto. y gente que llora por tristeza. Quiere decir que el llorar tiene una interpretación diferente de ese sentimiento de llorar. ¿Por qué? Porque va a depender de la emoción que te lo produce. Si es una emoción negativa, tú vas a llorar por tristeza, y si es una emoción positiva, tú vas a llorar de alegría. Pero el lloro en sí es una... Tú dices, no, ese tipo vive llorando el día entero, tiene una depresión. No, Lo no que necesariamente. produce la ira entonces sería una emoción negativa de ese efecto, de ese Lo que acto. produce la ira es una conclusión cognitiva que hace el cerebro frente a una serie de emociones negativas. Una serie de emociones negativas que te ¿Y el llegan. odio? Lo mismo. Que no sería per se ira, Bueno, sino fíjate, el una odio- animadversión el hacia odio otra es persona. también un sentimiento, pero un poquito ya más trabajado, donde Ok. la memoria tiene que interferir. Ya cuando tú creas, por ejemplo, yo te tengo ira porque yo agarré ahora mismo y tú me chocaste el carro y yo te di una trompa. Pero yo no te odio. Yo te tuve ira en ese momento. Exacto. Pero yo te tengo odio porque cada vez que tú vienes aquí, tú me mencionas tal cosa y tal cosa y yo te voy cogiendo odio. Y te va cogiendo ahí animadversión. Pero tiene que rechazo. pasar, tiene que caer, exacto, ahí. Entonces es un sentimiento, el odio es un sentimiento. El odio no es una emoción. La ira, hasta hace un tiempo, los psicólogos te podrían decir, y los psiquiatras, eso es una emoción. Pero lo que dice Damasio es que no, que la ira también es un sentimiento homeostático. O sea, un sentimiento que es una conclusión de nuestro aparato mental.
Sí, que hay cosas todavía más primitivas que son las emociones. tiene sentido, ¿eh? Bueno, tiene sentido, pero todavía en nuestra manera binaria de pensar, nuestro código de forma de pensar, es un poco difícil disectar entre en qué momento es la emoción pasa a sentimiento. En ese canal, entre lo límbico y lo cortical, oye la definición, hay todo un mundo que tenemos que aprender. Y es ahí donde está la base, no solamente del pensamiento humano y de la razón humana, sino de la conducta humana. Sí, es correcto. Porque Sí, la sí. conducta final también es una conclusión de sentimiento. Yo quisiera darle una galleta ahora mismo a Carlos, pero no se la puedo dar. Entonces viene otra cosa y tú dices, no, pero no se la dé porque tú estás en el aire. Y después te va a demandar. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Fíjate cómo uno concluye muchas cosas. Son sentimientos. El sentimiento está ahí, el sentimiento de ira, el sentimiento de medio de odio. Pero tampoco lo puedo avisar porque tiene que sopesarlo nuestro No cerebro. entra en juego ahí la conciencia moral, que La eso está consci- incluso en discusión en el área neurocientífica. Vamos a analizar la conciencia moral después de esta pausa. Porque eso que tú dijiste es interesantísimo.